la luna, la inmortalidad y algunas conjeturas. En algunos pueblos se ha creído que en los primeros tiempos del mundo los hombres eran inmortales, no como ahora. Y algunos han creído que esta inmortalidad provenía de la posibilidad de despojarse periódicamente de la piel vieja. Otros han atribuido el privilegio de ser inmortales a cierta simpatía lunar, conforme a la cual los hombres pasaban por estados parecidos a los de la luna, ¿no? Estados alternativos de decadencia y crecimiento, semejantes a los de las fases de la luna. Incluso, después de muertos, renacían en ese mismo sentido. La muerte era neutralizada por la resurrección. Del mismo modo en que la luna vieja daba lugar a la luna nueva. Y así los mentras, un pueblo de la península malaya, aseguraban que antiguamente los hombres no morían, sino que adelgazaban cuando la luna menguaba y volvían a engordar a medida que la luna comenzaba a llenarse de nuevo. El problema es que no había modo de controlar la población en aquel estado de cosas. Cuentan que el hijo del rey Mentra puso en conocimiento a su padre de esta situación. Le dijo: padre, la población crece y como no se muere nadie, estamos arreglados. Y quiso saber también qué podía hacerse para remediarla. Y el rey respondió que dejara las cosas como estaban. Sugirió que después de todo la inmortalidad era una cosa bastante buena. Y la verdad es que además del problema poblacional, la inmortalidad tenía otro problema, especialmente para el príncipe. Un príncipe inmortal es un personaje absurdo. No hay sucesión para los inmortales. Y un príncipe jamás será rey. El verdadero sentido de un príncipe es que algún día será rey. En una raza de inmortales, los príncipes están ahí de gusto. Dice Fraser que uno de los hermanos menores del príncipe, que también lo era desde luego, tenía una opinión maltusiana al respecto y estaba deseoso de poder llegar al poder. Y entonces hizo fuerza por abolir aquella inmortalidad. Y así sometieron la cuestión al Señor de las Profundidades, el cual se pronunció a favor de la muerte. Y desde entonces, entre los mentras, los hombres han dejado de rejuvenecer como rejuvenece la luna y se mueren redondamente. En las Islas Carolinas, un archipiélago de Oceanía, también han dicho que la muerte era desconocida, o más bien que tan solo era un sueño breve. Los hombres morían el último día de la luna menguante y volvían a la vida al reaparecer la luna nueva, tal como si despertaran de un sueño reparador. Pero un espíritu maligno logró finalmente que cuando los hombres dormían, el sueño de la muerte se hiciera perpetuo y ya no pudieron despertarse. En la mitología hindú existió una disputa por un licor de la inmortalidad que, según parece, provenía de la luna. Era, desde luego, como todo licor lunar, un licor lechoso, que además era alimento de los dioses. Los dioses se surtían con este licor lunar y por esa razón eran inmortales. Siempre los dioses tuvieron algún alimento para su inmortalidad. Recuerden ustedes el néctar y la ambrosía, que eran respectivamente el escabio y el morfe de los dioses del Olimpo, y que era lo que morfaban las manzanas que comían los dioses de Asgard. No recuerdo qué demonios comían los dioses de Asgard, los dioses escandinavos, pero me parece que eran manzanas, que también aseguraban la inmortalidad y la perpetua juventud, por otra parte, porque no es cuestión de no morirse y permanecer envejeciendo, acercándose a la muerte como la flecha heliática, ¿no? Bueno, como los inmortales de Swift, ¿no? Claro, que se quedaban al final en una porquería tipo secos. Digamos que durante una de las tantas disputas que tuvieron los titanes con los dioses y divinidades menores de la India, el gran sacerdote de los titanes se ganó el favor de Shiva, el señor del universo. Shiva le enseñó un conjuro para revivir a los muertos. Mira, dice, ya que estás acá,
te voy a enseñar un conjuro para revivir a los muertos. Esto dio a los titanes una enorme ventaja, la ventaja de revivir a los muertos, nada menos. Entraron en batalla con los dioses menores y cuando los titanes caían volvían a la lucha como si nada hubiese ocurrido, merced al conjuro que este gran sacerdote había aprendido de Shiva. Pues bien, las divinidades menores fueron a realizar una consulta a Brahma y Vishnu y se les aconsejó que pactaran con los titanes una paz temporal durante la cual se ayudarían a ambos bandos a extraer la amrita, una especie de jugo de luna que no era otro que ese licor lechoso de la inmortalidad. Pues durante esa pausa en la guerra, los titanes y los dioses menores obtuvieron la bebida, empezaron nuevas batallas, pero además en las batallas ya se disputaban la propiedad de ese licor. Cuentan que uno de los titanes, Rahu, se las ingenió para robar un trago, pero fue decapitado antes de que el licor pasara por su garganta. Y así su cuerpo murió, pero la cabeza permaneció inmortal. Y así la cabeza de Rahu anda por los cielos tratando de beber amrita, pero sucede que aquel licor entra por su boca y sale naturalmente por su garganta. Algunos que andan caminando bajo la cabeza de Rahu aprovechan para beber lo que aquel titán pierde en cada sorbo y consigue de este modo migajas de inmortalidad. En un momento los titanes parecieron adueñarse del licor. Entonces Vishnu, temiendo que las divinidades perdieran sus ventajas, se transformó él mismo en una hermosa doncella danzarina, una vicisitud. Una más. Claro, y mientras los titanes, que eran muy sensuales acá entre nosotros, ¿no?, quedaban paralizados de asombro ante los encantos de la joven, ella, que no era otra que Vishnu, tomó el jugo de luna y se lo entregó definitivamente a las divinidades. Vishnu se transformó enseguida, en un poderoso héroe y se unió a las divinidades en contra de los titanes y los persiguió hasta los abismos y oscuros cañones del mundo inferior, una gran 7. Nosotros también hemos tomado de golpe partido por las divinidades, más bien porque van ganando. Y actualmente los dioses menores de la India se alimentan de este jugo lunar, de esta amrita de la inmortalidad, dentro de sus hermosos palacios en la cima de la montaña central del mundo, el monte Sumeru, mientras nosotros aquí estamos bailando por un bizcocho, muriéndonos como perros y tomando unos mates de porquería que no nos garantizan ninguna inmortalidad y sí algunos inconvenientes. Un último detalle que tiene que ver con la luna, pero no con la búsqueda de la inmortalidad. Así como existieron pueblos en los que se consideraba posible acelerar al sol o retrasarlo. Recuerden ustedes la noche que Zeus pasó con la mamá de Heracles, ¿cómo se llama? Alcmena. Claro, bueno, le ordenó Zeus al sol que hiciera durar aquella noche 9 noches, que se retrasara, que no saliera. Y duró 9 noches y él las aprovechó fantásticamente. Durmió como loco. Pues bien, existieron pueblos que consideraban posible acelerar al sol, o en este caso retardarlo, pero algunos creyeron que era probable empujar a la luna para acelerar el tiempo. Algunos habitantes de Nueva Guinea calculaban los meses por la luna. Muchos hombres, como por otra parte es razonable, muchos hombres se alejaban hacia cultivos que quedaban en otros países por 12 meses. Iban a sembrar chauchas al Paraguay. Y entonces sus mujeres, impacientes y enojadas con estas tardanzas, le arrojaban piedras a la luna, con la idea de acelerar su progreso y acortar así el tiempo que iba a durar la ausencia de sus esposos que estaban fuera de casa. No está mal, es un gesto muy poético tirarle piedras a la luna para que pase rápido el tiempo y suceda lo que nosotros esperamos. De todos modos,
justamente yo estoy, si me permiten la inmodestia, escribiendo acerca de la espera. Y estaba recordando una antigua tradición árabe, conforme a la cual un muchacho esperaba la llegada de un suceso, que no me acuerdo cuál era, ponerle su mayoría de edad, y entonces estaba tan ansioso que solicitó a los dioses o a los demonios ayuda para que ese día llegara. Y se le presentó un genio, que tal vez era maléfico, y le regaló un ovillo. Y le dijo, cuando esperes algo y estés ansioso para que ocurra, estés ansioso porque ocurra, tira del violín y este suceso llegará más pronto. Pero úsalo con mucho cuidado. El muchacho rápidamente tiró del violín, llegó el día de su mayoría de edad, pero ese día conoció a una joven y entonces tiró del violín para verla de nuevo, y después tiró del violín para casarse con ella, y después para ver nacer a su hijo, y después para ver nacer al otro hijo, y después para que ambos crecieran, y después para ver nacer a sus nietos, y un día, encontrándose muy enfermo, tiró del violín para ver si se le pasaba el dolor, y vio que había llegado al extremo del cordel. Y entonces se presentó el genio y le dijo, te dije que lo usaras con prudencia porque este hilo es tu vida. Y tu vida se ha terminado. Y había pasado desde la primera aparición del genio un mes. La historia tiene múltiples significados, pero creo que uno de ellos es que toda nuestra vida es espera. Que toda nuestra vida es espera, o que la mayor parte de nuestra vida es espera, y que las cosas que esperamos duran muchísimo menos que la espera. Pero a lo mejor más que eso, a lo mejor las cosas que esperamos no son sino el comienzo de otras esperas. Esa es una idea de la vida, la vida considerada como una espera. Esa espera puede acortarse o alargarse mediante toda clase de recursos. No sé, uno no puede saber nunca qué hacer, porque yo también creo que la espera depende, para obtener un definitivo significado, de lo que vaya a suceder. La espera de un placer, si el placer sucede, es ya el placer. La espera del placer, si el placer no sucede, es una frustración. De modo que el futuro, como tantas veces, ilumina y resignifica el pasado. Y la espera puede ser un tormento o un paraíso según cómo venga a resolverse. Hemos ido hasta la esquina a pensar a quién dedicar esto. A los que esperan, a los que fueron inmortales y ya no lo son, a los que dependen de la luna para crecer o para menguar. A estas muchachas, Alejandro, que le arrojaban las piedras a la luna en espera del regreso del amor, ¿no? Sí, sí. Y a las mujeres, que son también la luna. Hemos ido a la esquina primero y a la discoteca después, para ver si había discos lunares. Había muchísimos. Había muchísimos. Vamos a poner un disco conocido, ya que tiene este vals, Luna de Arrabal, para este programa un sentido casi de talismán. Algunas veces lo escuchamos y nos parece, en nuestra superstición, que tratamos de disfrazar de espíritu poético, que nos esperan acontecimientos más venturosos, o que nuestro espíritu se retempla si es que nos acecharan desventuras. Así que vamos a escuchar Luna de Arrabal por Hugo del Carril. Nuestro bestiario, una serie de monstruos primitivos, bíblicos, de poca difusión. Si me permite, los voy a describir, voy a contar sus costumbres, para que, bueno, en caso de encontrarse uno con alguno de estos terribles monstruos, pues sepa a qué atenerse. Qué fuerte lo de hoy. Sí, es fuerte. El primero es Rahab, el príncipe del mar, que
que incluso parece que vivía en una época anterior a la creación, lo cual es casi como una paradoja. Y dice que en esa misma época llegó hasta rebelarse contra Dios, el monstruo Rahab. Dios parece que le dio una orden que consistía en que Rahab abriese la boca y se tragara todas las aguas del mundo, y Rahab desobedeció. Entonces Dios parece que lo mató a patadas y hundió su cadáver bajo las aguas. Según se dice, ningún animal terrestre podía soportar su hedor. Esto se dice no solo de Rahab, sino de muchas personas incluso. Pero esto nos recuerda a los babilonios, donde estaba el dios Marduk, que pues había puesto vigilantes al cadáver de Tiamat, también justamente por el mismo asunto. Otros sostienen que Dios perdonó a Rahab y que luego vinieron unos ángeles envidiosos y arrojaron al mar el libro de Raziel, y en ese mismo momento ordenó Dios a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro. Fue así. Vinieron los ángeles y tiraron al agua el libro de Raziel. ¿Pero qué era el libro de Raziel? Vamos a ponerlo un poco en claro. Es un libro, desde luego, anterior a la Biblia, que Dios le regaló a Adán. O quizá fue el ángel Raziel, el ángel que lleva ese nombre, que le regaló este libro a Adán. Era un libro con conocimientos de orden astrológico y científico, una cosa así. Se dice que ese libro pasó de Adán a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham a su nieto Jacob, y de Jacob a su hijo Leví, de Leví lo heredó, lo consiguió Moisés y Josué, y llegó hasta Salomón, y que el legendario rey Salomón adquirió su sabiduría precisamente de ese libro de Raziel, el libro que el ángel Raziel, por encargo de Dios, entregó a Adán. Bueno, ese libro se cayó al agua, tirado por unos ángeles envidiosos, que no querían que Adán entrara en posesión de ciertos conocimientos más bien angélicos. Y entonces Dios ordenó a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro, y el príncipe del mar lo obedeció. Pero dicen también que cuando aquel asunto de los egipcios, cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel y vino la apertura de las aguas del Mar Rojo, parece que Rahab estaba a favor del ejército del faraón. Se dio vuelta el tipo. Y entonces ahí Dios se enojó y destruyó finalmente a Rahab y a todos sus ayudantes, que no habían sido mencionados hasta ahora, pero que al parecer lo tenían. Hay quien confunde a Rahab con Leviatán, o también con el jactancioso gran dragón, que era uno que, pretendía haber creado todos los mares y ríos él. Pero no era eso. Leviatán era otro, y ahora hablaremos de Leviatán, que no es solamente un libro de Thomas Hobbes. Ni es una ballena. Ni es el Estado. Ni es el Estado. Descripción de Leviatán. Empiece por la carita, por los ojos, digamos. Bueno, los colmillos difundían el terror, si me permite la metáfora. Órgano de difusión. De su boca salían fuego y llamas, un aliento ígneo. Tipo, abría la boca y... Se respira al lado, fiera. ¿Qué comiste? Sí. De las ventanas de su nariz salía humo. Dorio. De sus ojos, un feroz rayo de luz. Su corazón carecía de toda compasión. Muy bien. Vagaba por la superficie del mar, dejando una estela resplandeciente. Y por su abismo inferior, digamos, la panza, hacía que el agua hirviese como en una olla. Y tenía la panza caliente. Entonces, al contacto de su panza, el agua hervía. Curioso, ¿no? Parece un submarino atómico para la gente que le gusta buscar esas metáforas. Claro, seguro vamos a leer en alguna revista que en realidad la descripción del Leviatán no era sino la descripción de un submarino atómico que habían traído habitantes de Ganímedes. Todo esto deducido del dibujito que había en una roca de un tipo con un redondeo alrededor de la cabeza. ¿No ve que eran las escafandras, no ve? Ningún arma podía abollar sus escamas. ¿Vio? Otra más.
Bueno, Dios pescó a Leviatán con un anzuelo, lo sacó del mar, le ató la lengua con una cuerda, le atravesó las ventanas de la nariz con una caña, le taladró las mandíbulas con una espina y chau Pinela. No lo quería mucho, me parece. Algunos dicen que Leviatán tenía tantos ojos como días tiene el año, a saber 365, salvo en los años bisiestos en que le aparecía un ojo más. Claro, le salía una especie de ojo supernumerario, como a Lobsac Rampa. Ojo que se le iba al terminar el año bisiesto sin que nadie lo advirtiese. Porque bueno, si a uno le sacan un ojo, la gente lo nota. Mal que mal se nota, sí. Claro. Pero a un Leviatán sacarle un ojo, ¿y qué es? ¿Sabes qué? Claro. Decían también que las escamas eran radiantes, y tan radiantes que hacían empalidecer al sol mismo. Decían también que se mordía la cola con los dientes y formaba un anillo alrededor del océano. Esto usted encontrará una rápida analogía con el Uruboros. La serpiente de los gnósticos. Claro. O con ¿cómo se llama? O con la John Mungarden, la serpiente cósmica de los nórdicos. Vikings. Dicen también, mejor dicho no dicen, muchos le llamaban Leviatán a la banda inferior de la bóveda celeste, aquella donde aparecen los signos del zodíaco, justamente porque creían que el Leviatán estaba en los confines del mundo, rodeándolo mientras se mordía la cola. A pocos hombres se les ha concedido el dudoso privilegio de ver al Leviatán, pero Rab Safra, mientras navegaba en su barco, vio un animal que sacaba la cabeza del agua. Grabadas en los cuernos, leyó estas palabras: esta minúscula criatura marina, que mide apenas 300 leguas, está en camino para servir de alimento a Leviatán. Cuerno largo tenía, ¿eh? Bueno, si medía 300 leguas, calcule. 1500 kilómetros son. Son 1500 kilómetros. Bien podían haberle escrito las hazañas de Rocambole completas en los cuernos. Se sabe de cuernos que son muy considerables. Sí. Y no precisan tener nada escrito. Algunos dicen que había dos leviatanes, una hembra y un macho, y que Dios mató a la hembra y castró al macho, inútilmente. Y para que no sufra. Se dice... Para que no se divierta. Y se dice que la carne del animal muerto está guardada en salmuera para el banquete que tendrá lugar en el juicio final. Para mí 2 panchos. Leviatán, como Rahab y como tantos, exhala un hedor terrible. Y si no fuera porque cada tanto se purifica oliendo flores del paraíso, todos moriríamos asfixiados por la fetidez del Leviatán, dijo Mario Magda. También se dice que Dios no solo habrá de preparar un banquete con la carne de Leviatán, sino que distribuirá para la venta en Jerusalén la carne que los justos no pudieran comer. Y también hará carpas con su piel y adornará los edificios con tapices, ya que las escamas de Leviatán son muy brillantes. Otro monstruo, el Behemoth. Algunos hablan de un duelo al fin de los tiempos entre Leviatán y Behemoth. Ambos habrán de matarse mutuamente. Los cuernos de Behemoth destriparán a Leviatán y las aletas afiladas de Leviatán matarán a Behemoth. Behemoth fue el primer animal terrestre creado y tiene el aspecto de un hipopótamo prodigioso. Gobierna a las criaturas terrestres, así como Leviatán gobierna, por cierto, a las marítimas. Si tuvo una compañera, es evidente que no pudo acoplarse con ella, porque de lo contrario su progenie hubiera hundido al mundo, dado el peso impresionante de esta bestia. Suele pastar allá por las 1000 montañas. Diré aquí que las 1000 montañas no es otra cosa que las fuentes del Nilo. Dicen que las deja peladas en un solo día, me refiero a las 1000 montañas, pero que de noche la hierba brota
y entonces ya a la mañana el behemoth tiene que comer. Suele tener mucha sed, y dice que todas las aguas que pasan por el Jordán en 6 meses, sería capaz el behemoth de beberlas de un trago. Eso se llama escabiar. Pero es misericordioso. Así como Leviatán verdaderamente es una porquería de monstruo, Sí. este es bueno. Y suele levantar en su cola a miríadas de pájaros que se posan en ella y los amaca el pavo. No le veo la bondad realmente. Bueno. No sé si es bueno, pero es tonto. Ahora bien, hablaré de el último monstruo, mejor dicho, de la última yunta de monstruos. Y pero muy poco difundido y lindísimo. Es un gigantesco buey salvaje llamado búfalo. Es muy enorme, pero muy enorme. Diga cómo es de grande. Bueno, muy grande. Solamente existen 2 al mismo tiempo en el mundo. El toro vive en el extremo oriental del mundo. La vaca vive en el extremo occidental del mundo. Salvo que usted tenga la peregrina idea de que el mundo es una esfera, en cuyo caso ya no tendría sentido seguir conversando. ¿Qué? ¿Ustedes también con eso? Cada 70 años se unen a copular. Bueno. E inmediatamente la vaca mata al toro a mordiscones. No. La muy ingrata. Sí. Deshágase uno en atenciones. Sí. Que así le pagan. Y entonces la vaca concibe 2 terneros mellizos, un macho y una hembra. La preñez le dura 11 años. Esas son madres, ¿eh? Ay, cómo sufrimos las madres. Pero en el 11º año se pone tan grávida que ya no puede ni moverse y le cuesta alimentarse. Y en realidad moriría de hambre si no fuera por su saliva. La saliva de la vaca es tan copiosa que le sale de la boca y riega las tierras circundantes, que de este modo se fertilizan, florecen, fructifican, y de ahí toma la vaca su alimento que le salva la vida. Por fin, su vientre se abre, los mellizos nacen y la vaca muere. Inmediatamente el macho va al este, la hembra al oeste, y pasados 59 años vuelven a encontrarse para repetir el ciclo. Dicen que una vez el rey David, siendo niño, se encontró con uno de estos bueyes, no se sabe si con la vaca o con el toro, aunque podría saberse. Sí, bastaba con saber de dónde venía. Por eso. En realidad creo que se sabe, el que no lo sabe positivamente soy yo. Y lo confundió, digo para dar idea de su tamaño, lo confundió con una montaña. Lo cual nos habla quizá del tamaño prodigioso de estos bueyes, o quizá de la absoluta incapacidad del rey David para establecer comparaciones. Pero este animal, o uno de estos animales, fue salvado por Noé, no metiéndolo en el arca porque no cabía, pero lo ató de los cuernos, recordarán ustedes, los que han estado allí, lo ató de los cuernos y anduvo el búfalo nadándole atrás al arca, esto se conoce poco, Sí. Durante todo el diluvio. El tipo atado de los cuernos, me hace gracia, ¿no? Sí. A la popa del arca. Cada tanto se asomaba Noé, aunque no creo, porque no era un arca muy asomadera, ni era Noé muy asomadizo. Tanto es así que para ver cómo andaba el asunto tuvo que largar una paloma. Pájaro, claro. Así que no creo que fuera el arca en ventanillas muy generosa. No. Y de hecho sabemos que solo tenía una pequeña escotilla. Eso. Pero digo, me imagino a Noé pensando, ¿no se le habrán aflojado las sogas que sostenían los cuernos de este desgraciado? Huella, huella, gritaba. Sí, huella, huella, guay.
la 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 lero, huella güey, la 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 la. Y el bemot le hacía así con los cuernos. Porque lo que tenía de grande lo tenía de agradecido aquel güey. Pues bien, el Rahab, desobediente y de olor fétido, el Leviatán, que echaba fuego por los ojos, humo por la nariz, etcétera, y que también tenía su olorete, el Behemoth, el monstruo misericordioso, y esta yuntita de bovinos que estaban uno en el levante y otro en el poniente. Hemos recordado a 5 monstruos olvidados y postergados por la irrupción de otros monstruos con más prensa, como la quimera, Pegaso, El cancerbero, Ortro, el hombre de la bolsa, Sifón, etcétera. ¿A quién dedicar este paso por los monstruos olvidados? Yo creo, Alejandro, que una solución fácil, una salida posible para esta charla que usted ha dado, sería pensar justamente en esas figuras, monstruos más cercanos a nuestra vida cotidiana, a nuestra mitología, a nuestra memoria colectiva. Sin embargo, creo que lo que es menester en términos de la ética que sostiene las charlas de este programa es pensar no en los dedicandos posibles, sino en la condición de aquellos que por tener algún tipo de característica particular se convierten en monstruos, no por una condición monstruosa. Nadie es monstruo hasta tanto el resto de las personas o de las cosas o de los objetos o de los seres que lo rodean se lo demuestra. Quiero decir, estoy pensando en algunos otros monstruos caros a nuestra mitología. Frankenstein, quiero decir, el moderno Prometeo. Pienso en el conde Drácula, pienso en personas que tienen más de 145 de coeficiente intelectual, pienso en personas capaces de amar hasta la muerte. Digo, aquellas personas que se diferencian tanto, que reciben ese nombre de tératos, y que se diferencian tanto justamente de la gente que terminan por ser temidos y perseguidos. Y pienso también en otras personas, en algunos seres sensibles, en general parcos de palabras, que no pudiendo comulgar con otras personas como ellos, prefieren elegir la compañía de una bestia, de alguien que puede ser un monstruo, porque así concibieron nuestros indios aquí en América la llegada de los caballos. Pienso que quizás en algún momento de la vida habría que mirar a los monstruos de frente y decirle, o vamos, vamos, Zaino viejo, o tú no eres tan diferente de mí. Está bien, entonces para los que alguna vez trataron con cariño a leviatanes y a rahabes y les dijeron, escucha, Rahab, Leviatán, Traque, Behemoth, apure delantero güey, escucharemos entonces vamos, vamos, Zaino viejo. En el sudoeste de los Estados Unidos y al norte de México vivían los indios pueblos. Tenían una particularidad que llamó la atención de los españoles. Vivían en casas de varios pisos. Y, más extraño todavía, todos los asentamientos de los indios pueblos estaban construidos en sitios fortificados y generalmente muy altos. El asentamiento de la Roca de Acoma era el más seguro de todos. Se levantaba sobre una piedra que terminaba en una meseta enorme. Allí estaba la ciudad de Queres, cuyos bordes asomaban a precipicios que sus partes menos violentas eran de unos 50 metros de altura. Para subir solo había un camino bien custodiado. Por las otras paredes era casi imposible, puesto que eran perpendiculares al suelo y a veces, desde la perspectiva del escalador, se inclinaban hacia afuera. La primera vez que los españoles supieron de esa curiosa ciudad fue en 1539, cuando a Fray Marcos, descubridor de Nuevo México, le hablaron de una gran fortaleza llena de indios sabios en cuestiones de construcción. Ni Fray Marcos ni otros conquistadores trataron de establecerse allí y dejaron a los indios pueblos en paz. En 1598 llegó a Nuevo México el adelantado Oñate y quiso dominar la región. Muchas tribus, los tanos, picuríes, tehuas y taos, se sometieron formalmente al régimen español. Al ver su fácil sumisión,
Oñate se sintió muy animado y decidió visitar personalmente las fortificaciones más importantes. Algunos grupos no habían adscrito a la corona. Bueno, por un lado salió Oñate y por otro su edecán, Juan de Saldívar, con 50 hombres. Lo primero que hizo Oñate fue visitar a los pueblos allá en la Roca de Acoma. Acampó con algunos soldados al pie de los acantilados. Bueno, los principales de la ciudad bajaron desde lo alto de la roca y solemnemente juraron aliarse a la corona española. Oñate, muy orgulloso, el tipo, les advirtió acerca de la importancia del paso que acababan de dar y les dijo, un poco agrandado, que si violaban su juramento serían tratados como rebeldes a su majestad. Bueno, los jerarcas indios trataron a los españoles muy amistosamente, dijeron aceptar todo e invitaron a Oñate y a sus hombres a subir a la ciudad. La verdad es que estos indios habían mandado espías entre las tribus que ya se habían sometido a la corona y sabían que Oñate era el más peligroso de los invasores. Y la invitación a subir a la ciudad era en verdad una trampa. Bueno, Oñate, junto a sus soldados, llegó a la cima y rápidamente intuyó algo. Empezó entonces a rehusar cada invitación que se le hacía de pasar a determinada casa o acercarse a algún balcón rocoso para ver el paisaje. Muy atento y con toda rapidez, abandonó la población. Y aquel rasgo de prudencia lo salvó, porque dentro de una de las casas estaban esperando para matarlo. Oñate abandonó la Roca de Acoma, pero poco después llegó hasta allí Juan de Saldívar, el edecán de Oñate, que andaba dando vueltas por ahí cerca. Había salido, como se dijo, a convertir a otros indios, convertir y a sojuzgar. También fue bien recibido por esta gente y también fue invitado a subir a la ciudad. Y Saldívar no fue cauto. Subió con 16 hombres. Había en el lugar tantas maravillas, era la gente tan cordial, que los visitantes pronto olvidaron toda sospecha y gradualmente fueron dispersándose para ver las cosas que más les llamaban la atención. Finalmente los mataron. Juan de Saldívar fue la primera víctima. Oñate vino a enterarse de semejante traición, de quienes habían jurado pertenecer a la corona, porque algunos soldados de Saldívar habían logrado salvarse. 5 pudieron saltar al vacío y aunque cayeron desde 50 metros, solo uno se mató. Los otros cayeron sobre arena y maltrechos fueron huyendo como pudieron y se salvaron. Durante algunos días se mantuvieron al costado de la roca hasta que al final los encontraron otros soldados y finalmente fueron rescatados por Oñate, que estaba en la colonia de San Gabriel. Allí se juntaron todos y pensaron qué hacer con los pueblos, los indios pueblos y la Roca de Acoma. Oñate dijo que si semejante atropello quedaba sin castigo, etcétera. Pensaba que los indios envalentonados no dejarían con vida a ningún español y todas esas cosas que se piensan en casos como este. Y un hombre se ofreció para capitanear la expedición. Era Vicente de Saldívar, el hermano del edecán muerto. En enero de 1599, Vicente de Saldívar salió de San Gabriel a la cabeza de 70 hombres. Como se ve, eran modestas expediciones. Solo unos cuantos iban armados con mosquetes. La mayoría no eran arcabuceros, sino piqueros armados únicamente con lanzas y espadas. Iban arrastrando, eso sí, un pequeño pedrero, una especie de catapulta, que era su única arma de artillería, por así decirlo. Cuando llegaron al pie de Acoma,
Vicente de Saldívar envió, como era formal, a un heraldo a leer la intimación a rendirse en nombre del rey de España. Dice el cronista que desde lo alto recibieron por respuesta insultos, piedras, flechas y otras porquerías. Era evidente que era indispensable tomar a Coma por asalto. Saldívar hizo disparar entonces unos pocos arcabuces por un lado, mientras que por otro hacían su ascenso la mayoría de los hombres que llevaban atado el pedrero, aquella catapulta. Bien, llegaron a la cima y empezó, según los cronistas, una de las más tremendas luchas cuerpo a cuerpo que registra la historia de América. Peleando en proporción de 1 contra 10, Saldívar se abrió camino y tomó, más bien destruyó, la ciudad de Queres, allí en la roca de Acoma. No quedó nada. Hasta tal punto no quedó nada que no existió ningún despliegue colonial. Saldívar terminó con el lugar y se retiró. En aquella lucha murieron 503 pueblos y 16 españoles. Las mujeres fueron llevadas hasta un convento en San Gabriel para que las educaran en el cristianismo. Tiempo más tarde, otros indios, también llamados pueblos, se trasladaron hasta Acoma para reconstruir la ciudad de Queres, aunque quebrantados, como para pensar en otra guerra, mostraron, eso sí, una implacable hostilidad hacia los españoles, hasta que una nueva conquista, esta vez por otros medios, vino a terminar con los enfrentamientos. Lo que sucedió fue lo siguiente. En 1629, Fray Juan Ramírez quiso ir a Acoma. Le dijeron que lo iban a matar, y no le importó, y salió solo y sin armas. Llegó hasta la roca, empezó el ascenso, y en cuanto los indios pueblos vieron que se acercaba un español, le lanzaron una lluvia de flechas. Pero no le dieron. En medio del frenesí que se había armado arriba por semejante llegada, una muchacha de Acoma tropezó y cayó por el precipicio. Vino a caer sobre unos yuyos, no llegó abajo, cayó cerca, entre unos yuyos cerca de donde estaba Fray Juan, y donde no podían verlos los indios, quienes creyeron que la chica había caído hasta el último suelo y había muerto. Fray Juan se acercó hasta la indiecita y la llevó sana y salva hasta arriba. Al ver el aparente milagro, los pueblos recibieron a Fray Juan como a un mago, y allí vivió 20 años y logró convertir a casi todos, que además aprendieron a leer y a escribir en español. Cuando murió Fray Juan en 1664, los pueblos que habían sido los más feroces parecían ser los indios más dóciles de Nuevo México. Algunos expedicionarios, como Diego de Vargas, pudieron ver que en la punta de la roca de Acoma, en medio de la reconstruida Queres, se levantaba una iglesia. Aquí termina esta breve historia de la ciudad destruida de Queres. Termina también esta breve historia de las extrañas construcciones de estos indios. Roza apenas las poco frecuentes historias de los indios que prosperaban en aquellas regiones de los Estados Unidos. Nos hace acordar también a otros indios que vivieron en alturas todavía más impresionantes. Estoy pensando en los amautas de Machu Picchu y en aquellos caminos también fáciles de ser defendidos por poca gente. Nos hace acordar también a los muchachos de Masada. Claro, totalmente, ahí donde el pueblo de Israel eligió el suicidio también, ¿no? De algún modo hay algo de siniestro en la rendida ferocidad de
de los pueblos. Ciertamente, Alejandro, porque estaba recordando que poco tiempo después, un siglo después más o menos, andarían por ahí dos muchachitos de 20 y pico, menores de 30 años, ambos llamados Lewis y Clark, a los que Jefferson les dijo nada más que marcharan hacia el oeste y vieran qué encontraban. Estos dos tipos encontraron muchas plantas que no conocían y encontraron indios y se cruzaron con los pueblos justamente y vieron que eran sumisos. ¿Y en qué concluyó esto? Que un siglo después de que fueran Lewis y Clark y los encontraran así, viniera la conquista, lo que llaman los norteamericanos la conquista del oeste, claro. Y vieron algunos la necesidad, la conveniencia a veces de ser medio arisco para la llegada de extranjeros, que no todos los extranjeros que llegan son igualmente buenos o igualmente malos. Pero cuando uno hace un viaje hacia algún lugar, lo puede hacer en términos de invasión o en términos de inmigración. Hoy estaba disfrutando de una bella lectura donde se recuerda que a España los árabes no llegaron como invasores, sino que fueron cruzando, no hubo jamás un ejército que llegara, fueron cruzando y haciéndose amigos de las muchachas y generando una cultura maravillosa que prosperó del 711 al 1492, pero que después alguien decidió que eran invasores, en un lugar que ni siquiera se llamaba España cuando llegaron y fueron echados malamente, quizás porque no se habían ido a tiempo. Y en ese sentido pensaba que le pasa a veces a las personas que tienen una meta, ya sea por aventuras, o por ejemplo, gente que se va de un país que está mal para ir a otro que está próspero, o gente que va del campo a la ciudad o a la inversa, buscando algún tipo de ideal. Y hay decisiones, Alejandro, que, igual que pasa en la cultura del sudoeste norteamericano, son de ese modo. Otro ejemplo que a usted le va a gustar es el de los navajos, que alguna vez fueron rebeldes, fueron sometidos, fueron masacrados, y en la Segunda Guerra Mundial garantizaron que los códigos norteamericanos jamás fueran descifrados por los nazis. Exactamente. Por usar su idioma, ¿no? Es una cintura paradoja de la historia. Usaron el idioma navajo. Pero lo que decía es que siempre existe la tentación del regreso cuando a uno le va muy bien, o la tentación del regreso cuando a uno le va muy mal, y que para evitarlo es que justamente Hernán Cortés, por ejemplo, quemó las naves. Pero hay decisiones que también son como un viaje y uno no puede ser advertido por la masacre del adelantado, del lugarteniente o del edecán, y que bueno, si uno supiera el abismo que lo espera ahí o la tribu hostil que lo espera, seguramente tomaría otra decisión, porque no siempre hay un buen espíritu que lo mira a uno y le diga, tú que puedes, vuélvete. Y tú que puedes, vuélvete o vuélvete, es la hermosa canción criolla que vamos a escuchar en la voz de Suma Paz. Adelante.